Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo anduvo la reunión de hoy al mediodía? Fue una muy buena reunión. La verdad que fue una reunión de más de 3 horas, donde debatimos sobre todo problemas de la economía de los argentinos, de lo que no nos deja dormir, del futuro. Las fundaciones de cada uno de los partidos vienen haciendo un trabajo para tener un plan común, más allá de quién sea el candidato. Y bueno, nos mostraron sus avances y mostrar nuestra preocupación por lo que consideramos que es una bomba económica. El gobierno está alargando la mecha de esa bomba a costa de agrandar la bomba. Y esto los argentinos lo tienen que saber, porque este no es un problema de Juntos por el Cambio. Este es un problema de cada uno de ellos, porque las medidas que está tomando el gobierno hoy, que a lo mejor hoy no las vemos en el día a día, las vamos a pagar después con inflación, con presión para devaluación, las vamos a pagar más adelante. Los jubilados, los trabajadores, los que tenemos pesos y sobre todo esta deuda irresponsable, ¿no? Pensemos, yo voy a dar un solo número. La deuda fue una de las grandes críticas que el kirchnerismo le hizo a nuestro gobierno. 45.000 millones de dólares de deuda dejó Macri. Bueno, nuestro gobierno se endeudó en menos de 20.000 millones de dólares por año. Alberto Fernández en su gobierno se está endeudando a un promedio de 40.000 millones de dólares por año, el doble. Eso tarde o temprano, sobre todo esta deuda en pesos que se vuelve insostenible, que ya no saben más qué hacer para que se las renueven, eso tiene consecuencias. Y pongo un ejemplo que todos van a entender, que es el del ANSES. Cuando nosotros nos fuimos del gobierno, del total de deuda que tenía la Argentina, el 7% de esa deuda con ANSES. Hoy es el 9%. ANSES son los jubilados, ¿eh? No es ni Fernanda Raberta, ni es Alberto Fernández. Es la plata de los jubilados, del Fondo de Garantía Sustentable. Entonces, digo, estas son las consecuencias que vamos a ver a futuro. Más inflación, más pobreza, menos valor de nuestra moneda, abrir una billetera y encontrarnos con un montón de billetes de 1.000 que no nos sirven para nada, que vamos al supermercado y cada vez nos sirven menos. Y ahora quieren sacar el de 2.000. Sí, la verdad, Eduardo, desde el punto de vista práctico necesitaríamos billetes de 5.000 y de 10.000, pero esa no es la discusión. La discusión es pensar que porque saquen un billete más chico no nos vamos a dar cuenta de lo que nos cuesta llegar a fin de mes. Esa es la verdadera discusión. Y también decirle a los argentinos que además de toda esta preocupación por esta bomba económica, tenemos un equipo trabajando y creemos que hay salida, que hay por dónde salir. O sea, la bomba no es contra el próximo gobierno, la bomba es contra el pueblo. No tengo duda, no tengo duda, no tengo duda. O sea, es una maldad contra el pueblo, dicen ustedes. El problema es que este gobierno durante 3 años no tuvo plan. Y desde hace 6 meses que asumió el ministro Massa, el plan es llegar a diciembre. No es cambiar los problemas de la gente, mejorarle la vida a los argentinos, que puedan llegar a fin de mes. No, es que lleguen ellos a la siguiente elección sin tener una crisis terminal. Pero eso es no pensar en la gente y en el país. ¿Qué van a haber pasado 4 años sin haber resuelto un solo problema? Sergio Massa dijo hace unos días que el paciente que él recibió estaba en coma, que ahora lo tiene en terapia intensiva y que después quiere llevarlo a una sala común y después que salga caminando. ¿Cree que lo va a poder lograr de aquí a diciembre? Lo primero es que el médico que anterior es su propio gobierno. El Frente de Todos se planteó desde el 2019 como un acuerdo entre Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández. Antes de que empezara este Ministerio de Economía no pueden fingir demencia. Gobernaron 2 años y medio. Digo, no se puede hacer de cuenta como si fueran un nuevo gobierno. El que gobernó es absolutamente. Digo, claro. Era el presidente de la Cámara de Diputados. Claro. No era alguien marginal dentro del espacio ni que no tenía ninguna participación en la toma de decisiones. Entonces, esto es lo primero, ¿no? Llevan 3 años de gobierno y todavía no vimos un camino que nos dé esperanza de que las cosas van a mejorar. Todo lo contrario, en el mejor de los casos se van a mantener igual a lo largo de todo el año. Y esto no lo digo yo. Lo dice la gente en cada encuesta que le preguntan. ¿Cómo cree que usted que va a estar el año que viene? Dentro de 6 meses, dentro de 8 meses. Peor, desde hace 3 o 4 años que viene diciendo eso. Entonces, eso lo dice la gente, no lo digo yo. Y ellos no han generado un camino de salida. Y este es un problema estructural porque yo no voy a aceptar y no me resigno a decirle a este gobierno, con llegar ya está bien.
Si llegamos a diciembre lo felicitamos igual que ahora. No, ellos tienen la responsabilidad de hoy hacer los cambios que hacen falta para que la gente viva mejor, más allá de cualquier especulación electoral. El dato se conoció hoy dimos a conocer el dato de la Ciudad de Buenos Aires de inflación, 7.3. El de Nación no va a estar. Se me hace difícil pensar que si la inflación es del 7%, la inflación nacional sea debajo del 5%. Se me hace muy difícil hoy. En general, la brecha nunca fue tan alta. 6, digamos, yo no lo sé, no estoy en el INDEC, pero las estimaciones privadas lo muestran más cerca de 6 que de menos de 5, ¿no? Claro. Pero de vuelta, supongamos que fuera menos de 5. Sigue siendo una de las inflaciones más altas del mundo. Pero por supuesto. Tenemos 300% de inflación acumulada, la más alta de los últimos 30 años. No nos podemos poner contentos porque lleguemos a una inflación de 4. Nos merecemos algo mucho mejor y lo bueno, Eduardo, es que yo estoy convencida que podemos tener algo mucho mejor. Hoy el presidente dijo, yo tuve 2 años de pandemia y 2 de guerra. Ya encontró la justificación. Los 2 de guerra me sorprende, digo, porque nadie en el mundo cree que hace 2 años que estamos en guerra en Ucrania. Yo creo que el presidente está en candidato. ¿En candidato? No tengo duda, lamentablemente. Frente al millón más de pobres, frente al 300% de inflación, frente al 40% de la carne, no solo nos muestra una realidad paralela, sino que además ahora está en candidato. Y nosotros estamos un presidente. Hace 3 años que estamos esperando un presidente que se haga cargo y que deje de buscar excusas culpables, de pelearse al interior de su propio gobierno, de calificar a la oposición de canalla, después llama al diálogo, que un día hace una cosa, otro día hace otra, donde su palabra no tiene ningún valor. Los argentinos necesitamos que gobiernen. Todavía les quedan varios meses de mandato por delante y la situación de muchos argentinos necesita respuestas, no solo en lo económico, en la seguridad. María Eugenia, hablando de candidatos, ¿yo estoy hablando ahora con una candidata a presidente o no? Yo ya he dicho que me gustaría ser presidenta, lo he dicho públicamente. También he dicho que no pongo el carro delante del caballo. No voy a criticar, no voy a hacer lo mismo que criticó en el presidente. No estoy de campaña, sí estoy escuchando a los argentinos en todo el país. Esta semana voy a estar en Córdoba, voy a estar en La Pampa, la semana que viene en Santa Fe. Llevo más de 50.000 kilómetros encima porque quiero que ese plan que tengamos, llevemos adelante, más allá de quién le toque ser, sea consistente, se base en la experiencia y en el aprendizaje que tuvimos como espacio y que tuve yo como gobernadora para mejorar lo que faltó y hacerlo pendiente, pero también para repetir lo que hicimos bien, que muchas cosas lamentablemente que se hicieron bien se dejaron de hacer. ¿Pero camina el país para otro candidato o para usted? Bueno, yo camino el país para escuchar, camino el país para que Juntos por el Cambio crezca. Y mi lugar se definirá más cerca del cierre de listas. Yo no estoy hoy... 24 de junio, cerca de ahí. Pero también he dicho que me encantaría ser presidenta, pero si no puedo ser presidenta, no necesito tener un cargo. La política no es una carrera de cargos. Me hubiera gustado tanto que el presidente por lo menos pidiera disculpas, ¿no? Los políticos no piden disculpas. Cuando le dijeron lo de la inflación autoconstruida, claro, ¿no? Sí. Dijo, no, en realidad peor. Dijo Hoy insistió con eso, ¿eh? Insistió, dijo que era por los pequeños formadores de precios y puso de ejemplo un kiosco. Sí. O sea, pasamos de que la inflación sea culpa de todos a que sea culpa de los kiosqueros. ¿Lo quiere escuchar? ¿Lo escuchamos? Sí, lo escuchamos. Dijo esto. No, pero eso es porque lee Clarín, pero si escucha todo, la historia es así. Me preguntaron exactamente cómo veía yo el problema de la inflación y alguien me preguntó si la única causa de la inflación era realmente el gasto social, el gasto público. Quien me lo preguntaba claramente estaba pensando en algún comentario que se había hecho en Brasil. Yo expliqué, como siempre digo, que hay múltiples causas que generan inflación. El déficit fiscal es una de las causas. Emitir dinero para tapar ese déficit es otra de las causas. Y en la Argentina hay una tercera causa, que en la economía se lo conoce como inflación autoconstruida, que hace que muchos pequeños formadores de precios, ante la posibilidad de que algún precio altere las reglas de su comercio, aumenten los precios. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del kiosquero que escucha que podría subir la luz. Y entonces dice, me va a afectar la tarifa de luz. Entonces ya empiezo a remarcar el precio. O va a subir la nafta. Va a subir el combustible. Entonces van a subir todos los precios. Yo me protejo y empiezo a subirlo ya. La culpa la tiene el kiosquero.
La verdad que es increíble. Pero además de todo, el presidente debería saber que el kiosquero tiene razón. Porque cuando aumenta la nafta y cuando le aumentan sus costos fijos, tiene que trasladar eso al precio, porque si no, deja de ser rentable tener el kiosco abierto. Eso lo sabe un kiosquero y lo sabe el dueño de una multinacional. Sí. Lo sabe cualquiera que sepa economía básica. El tema es que el presidente nunca administró nada, nunca, en su perra vida. Pero además me llama la atención el cinismo con el que dice, sabemos que la emisión genera inflación. ¿Y por qué siguen emitiendo, presidente? Sabemos que el déficit fiscal genera inflación. ¿Y por qué pasaron del 0,5 que nosotros dejamos al 2,3 de fin del año pasado? Si sabían, ¿por qué lo hicieron? Digo, sacando ya lo ridículo del kiosquero, ¿no? Yendo a la discusión de fondo. Es que por eso digo, hay un camino. El presidente nunca administró ni siquiera un kiosco. Ese es el tema. Ese es el tema. Sí, yo creo que no se trata solo del presidente, Eduardo. Creo que, digo, para no disculpar al resto de los dirigentes. De vuelta, acá hubo una boleta donde estuvieron todos juntos. Y son todos parte de la misma responsabilidad de lo que pasó en los últimos 3 años. Con este modelo, con esta manera de gestionar la economía, postergando las deudas, pateando para adelante, postergando los pagos y adelantando los ingresos, cobrando los impuestos del año que viene. Si seguimos así, la situación en el 2024... va a ser una situación grave. Y yo no le quiero mentir a los argentinos, más grave de la que tenemos hoy. Más grave de la que tenemos hoy. Y lo tenemos que decir porque le tenemos que decir la verdad a la gente. Y esto que están haciendo es irresponsable e insostenible. O sea, ¿usted considera que el 24 va a ser peor todavía que el 23 que vamos a atravesar? Lo que va a pasar en enero de 2024 va a ser la consecuencia de todo lo que vienen haciendo a lo largo de estos años. No hay soluciones mágicas. Sí, va a haber un camino, va a haber un plan, la gente va a saber qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después. El resto del mundo lo resolvió, no estamos hablando de física cuántica, la mayor parte de los países del mundo no tienen inflación y no estoy hablando de Australia o de Dinamarca, estoy hablando de Uruguay, de Chile, de Bolivia, de Brasil, todos países que tenemos al lado y que tienen una inflación como el resto del mundo. Entonces, tenemos un camino, tenemos un plan. Yo el año pasado me reuní con los equipos económicos que lo hicieron en Israel, con los equipos económicos que hicieron en Brasil el Plan Real. Se puede hacer, justamente restringiendo la emisión, llegando al equilibrio fiscal, no teniendo 15 tipos de cambio. Hoy veía el dólar T, el dólar Malbec. Obvio que cada uno va a tener un dólar. Ahora, ¿es sostenible un gobierno que compra el dólar caro y lo vende barato? ¿Cómo no va a haber dólares? Obvio que no va a haber. Si lo compran caro y lo venden barato. Claro. Es insostenible. Y cada uno va a querer un dólar distinto porque cuando no hay reglas y no hay un plan y no hay un equipo y no hay un camino, es el sálvese quien pueda. Entonces todos van a querer el dólar soja. Y va a volver el dólar soja, porque como no tienen ningún tipo de planificación y necesitan reservas... No tienen dólares. Claro. Y hay que hacer un buen anuncio que genere confianza, entonces de repente salieron a decir que compraban deuda. Compraban deuda que vencía, no en el 2024, después de 2024... ¿Para alguien que crea que vamos a pagar la deuda mañana? Digo, la verdad es que todo es irresponsable y ese no es el camino. ¿Willy? Sí, una de las dudas precisamente es todo lo que está relacionado con la deuda que puede llegar a ser un eventual gobierno de Juntos por el Cambio apenas asume, ¿no? Una de ellas también no solo la deuda, sino unificación cambiaria. Se acabaron todos esos dólares inmediatamente, repitiendo lo del 2015 en definitiva, cuando asumió Mauricio Macri, unificó el tipo de cambio. Yo creo que no se puede ir a la salida del cepo de un día para el otro, pero sin duda se puede tener un panorama cambiario más ordenado, más sincerado que el que tenemos hoy. Sobre todo que incentive a las exportaciones. La Argentina va a salir adelante con más exportaciones. Hoy no hay incentivo a exportar. Por supuesto, no es solamente lo que hablamos y lo vemos en el diario. Yo estuve en las bodegas de Mendoza con los bodegueros que hace décadas que están ahí peleando, diciéndome... Yo con este vino no solo no gano, pierdo plata con este valor de dólar. Y sigo exportando, aunque sea lo mínimo, porque me costó un montón llegar a la góndola de ese país y competir contra el vino chileno, contra otros vinos y poder sostener mi bodega. Pero si yo tuviera que tomar la decisión por lo que me pagan hoy por dólar, yo no tengo que seguir exportando. Y así pasa en todo el país. Detrás de eso hay trabajo, hay economías regionales, hay mucha gente que podría estar trabajando y no lo está. Entonces, tenemos que tener un mercado cambiario que no tenga 15 tipos de cambio y que vaya hacia el orden y hacia la unificación, aunque sea gradual. Si usted es presidente, usted es candidata a presidente y llega a la presidencia, ¿qué hace, por ejemplo, con
Aerolíneas Argentinas. No solo con aerolíneas. Las empresas públicas tienen una obligación de equilibrio fiscal. No pueden ir a pérdida y encima tomar más gente, que fue lo que pasó. ¿Cuál es la empresa del mundo privado que usted conoce donde pierden plata y siguen tomando empleados? Ninguna. Bueno, eso es lo que pasó con las empresas públicas a nivel nacional. Yo digo lo que yo hice cuando fui gobernadora, porque no es solamente lo que uno va a hacer, sino lo que uno demostró. Con excepción de la empresa de agua, que tenía una política de inversión muy agresiva, donde a propósito pusimos más plata, el resto de las empresas públicas de la provincia estaba en equilibrio, porque durante los 4 años nosotros tuvimos una política de que esas empresas tenían que ser sostenibles y no podían seguir tomando gente. Entonces no hicimos ningún despido masivo, pero la gente tenía que controles de presentismo, no podían trabajar en más de un área del Estado al mismo tiempo, tenían que cumplir horarios, cada uno tenía una función que llevar adelante, muchos que se tenían que jubilar se jubilaron. Eso no es más que un Estado ordenado. Y así mucha menos gente en empresas públicas de la provincia dejó de trabajar y las empresas de la provincia dieron mejores servicios, invirtieron más y no tenían déficit. No es tan complejo, se puede hacer en 4 años. Ahora, lo que no se puede hacer es que Aerolíneas Argentinas sea un refugio político para meter militantes, ni Aerolínea ni ningún lugar, ni de la Cámpora ni de ningún partido. Gracias, María Eugenia. Gracias, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Paola, estoy con vos. Te traigo una esquirla.